¿Qué tal? Mi nombre es Juan Antonio Ciordia y el día de hoy yo les voy a platicar un poquito acerca de la evolución de las orcas, los ecotipos y la especialización. Bueno, vamos a platicar un poquito de las orcas. ¿Y por qué de las orcas? Les quiero compartir que las orcas son uno de mis animales favoritos. Es un mamífero cetáceo que a mí me encanta y tiene muchísimas características en las que nos asemejamos. La principal de ellas es que ocupamos un nicho como superdepredador. Ellas dominan todos los océanos del mundo y nosotros dominamos la tierra y otros espacios, pero en general es un animal altamente evolucionado con un sistema social bastante complejo, con características que son dignas de admirar, no solo de estudiar, sino de admirar como tal, como otro ser pensante, inteligente, consciente en la Tierra. Entonces, bueno, la primera parte de esta plática, yo les voy a platicar de la evolución de las orcas. Aquí vamos a encontrar algunas diapositivas, como las que les voy a mostrar a continuación, donde veremos algunos diagramas, veremos algunas imágenes, algunos esquemas que nos permitirán entender cómo fue la evolución de estos animales y posteriormente, donde ven una flechita de color rojo en la parte superior, vamos a encontrar un punto específico que quiero señalar dentro de la diapositiva. La segunda plática se va a tratar básicamente de las características de las orcas. Ya vamos a entrar un poquito más en detalles de acuerdo a los ecotipos, la especialización, cómo se alimentan, distribución de las orcas, etc. Y bueno, vamos a comenzar con la historia evolutiva de las orcas. Nos ubicamos dentro de los tetrápodos, que son organismos que tienen cuatro extremidades, tetra, cuatro, y podos, extremidades. Y bueno, vamos a ver una división en anamniotas y en apniotas. Dentro de los anamniotas nosotros vamos a encontrar a los organismos vertebrados, tetrápodos, que no tienen el apnio, que es muy importante durante el desarrollo embrionario, por lo tanto tienen que depositar sus huevos en ambientes húmedos, ya que ellos no lo producen dentro de ellos, o simplemente el huevo donde ellos se alojan no tiene esas características como si lo tienen otros organismos, ¿no? Entonces, aquí dentro de los anamniotas vamos a encontrar principalmente a los actuales anfibios. Y en amniotas vamos a encontrar tetrápodos con apnios. Aquí vamos a ver una división de Saurópsida, donde tenemos a los actuales representantes de reptiles y aves que nosotros conocemos. Y pues bueno, las características de Saurópsida vamos a encontrar a amniotas con diversas variantes craneales dentro o de acuerdo a una función en las ventanas temporales, ¿no? Y en sinápsida vamos a encontrar anamniotas con cráneos de tipo sinápsido, que aquí vamos a encontrar una división y posteriormente vamos a hablar un poquito más de ellos. Tenemos aquí a los actuales mamíferos. Si nos vamos al grupo de los sinápsidos, vamos a encontrar una división en Pelicosauria, que son un antiguo legado de organismos parecidos a reptiles, pero que no tienen nada que ver con los reptiles, como son, por ejemplo, aquí el enterodón que estamos viendo. Y bueno, son sinápsidos con rasgos reptilianos. Son también llamados malamente o erróneamente reptiles mamiferoides, pero no tienen absolutamente nada que ver con los reptiles. Tenemos aquí a los terápsidos, que son sinápsidos con rasgos más mamalianos. Ya vamos a encontrar tanto en Pelicosauria como terápsida una diferenciación en cuanto a la composición dentaria. Ellos ya cuentan con dientes de tipo heterodonto, no homodonto. Esto quiere decir que tienen diferenciación en los tipos de dientes de acuerdo a su alimentación. En terápsida vamos a encontrar diversos grupos que se extinguieron hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de organismos que vivieron alrededor del Pérmico, o sea, y fueron testigos de la gran extinción del Pérmico, que es la extinción más abrupta, más brutal que ha sufrido este planeta. Y bueno, también dentro del grupo de terápsida vamos a encontrar a los mamíferos, que son terápsidos con glándulas mamarias. Posteriormente, dentro del orden de los mamíferos actuales, vamos a encontrar una gran agrupación, una gran cantidad de mamíferos, de órdenes de mamíferos. Tenemos 27 órdenes en la actualidad, con más de 5.486 especies. Dentro de la que nosotros nos vamos a concentrar es un grupo que evolucionó, más adelante lo veremos en el continente de la Eurasia, que lo vamos a ver en la parte de abajo. Aquí lo señalo. Y bueno, el grupo de los lauraceaterios, donde encontramos a
Eulipotipia, que son los actuales erizos y parientes. Tenemos Chiroptera, que dentro de los mamíferos es la segunda familia más numerosa después de los roedores. Y tenemos a Perizodáctila, que incluye a las cebras, a los asnos, caballos, rinocerontes y tapires. Tenemos a Polidota, perdón, que son los actuales pangolines. Y tenemos también al orden carnívora, que es uno de los más interesantes y también es uno de mis favoritos, pero vamos a encontrar a Cetartiodáctila. Ellos evolucionaron en ese continente que se puede ver ahí, donde yo se lo señalé, alrededor de 98 a 107 millones de años. La Eurasia era una agrupación donde encontrábamos lo que es la actual Norteamérica, con Europa, con Asia y con parte de lo que es el continente de Oceanía. Entonces, bueno, vamos a dirigirnos hacia lo que serían los cetartiodáctilos. Bueno, aquí vamos a encontrarnos con la superfamilia Cetartiodáctila. Vamos a ver que agrupa a los actuales cetáceos que están en la parte inferior y tenemos varios subórdenes, ¿no? Para empezar tenemos el de Rumiantia, que son los rumiantes que nosotros conocemos, que incluye desde los animales domésticos como las vacas, tenemos aquí también las cabras, los borregos. De hecho, si nos fijamos en la parte superior derecha vamos a encontrar esta familia que es muy antigua de cérvidos que cuentan con caninos porque todavía viven. Tenemos a Antilocápride, que son los berrendos americanos, los cérvidos que agrupan desde el gran alce americano hasta los ciervos más pequeños. Tenemos a los bóvidos, que incluyen a los borregos, a los antílopes, incluyen a los grandes búfalos, a los gaures, a los bisontes, etcétera. Y tenemos también a las jirafas, donde vamos a encontrar a los ocapis también. Tenemos Huipomorpa, donde vamos a encontrar a los hipopótamos y a los cetáceos. El pariente más cercano de las ballenas es el hipopótamo. Tenemos Tilópoda con la familia de los camélidos, que agrupan tanto a los dromedarios y camellos como a las llamas, alpacos, guanacos y vicuñas. Y tenemos también a los suiformes, donde vamos a encontrar todos los cerdos que han existido. Posteriormente aquí vamos a ver lo que sería una agrupación de la división de Mysticeti y Odontoceti con las principales familias de la actualidad. Y los delfines los vamos a encontrar dentro de Odontoceti, que hace referencia a las ballenas dentadas, ya que Mysticeti es un clado que divergió hace bastante tiempo y comenzaron a alimentarse de microorganismos y de peces más pequeños y evolucionaron la dentición para transformarla en barbas, ¿no? Que son los que les permite alimentarse de ciertos organismos diminutos, ¿no? Pero cabe recalcar que las antiguas ballenas barbadas descienden de ballenas dentadas, o sea, tuvieron la característica o el cambio de dientes o dentición como la conocemos normalmente a barbas, que son unos filamentos que les permiten realizar sus labores de alimentación, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a concentrar aquí en Delfinidae, donde vamos a encontrar a los delfines y a las orcas. Y bueno, la historia de los mamíferos en la Tierra comienza en el Triásico hace aproximadamente 251 millones de años. La tabla que les estoy mostrando es en orden decreciente, quiere decir que en la parte inferior vamos a encontrar los periodos más modernos o más cercanos a nuestra época actual, y en la parte más alta vamos a ver, bueno, lo que serían los periodos más antiguos, ¿no? Estamos hablando de 4.500 millones de años a 1.8 millones de años que hago la referencia en esta tabla. Entonces, bueno, aquí en el Triásico aparecen los primeros mamíferos, tenían una apariencia similar al animal que estamos viendo en pantalla, que era como una especie de musaraña, parecido a un ratón, con una dentición que dice que eran omnívoros, no se alimentaban ni de plantas ni de animales exclusivamente, sino también pudieron alimentarse de insectos, ¿no? Y como pueden ver, aquí vamos a encontrar que los continentes estaban agrupados en la famosa Pangea. Posteriormente, dentro del Paleoceno y el Eoceno, de 55 a 65 millones de años, vamos a encontrar la radiación adaptativa más importante de los mamíferos. Vamos a ver que los mamíferos empiezan a ocupar diferentes planos o ambientes en la Tierra. Esta foto que yo les muestro ya es bastante más avanzada, pero bueno, hace referencia a eso, ¿no? La Tierra cambió por completo, comenzó la Tierra a calentarse un poquito, a mantener esa temperatura
caliente en lo que es la Antártica actual. Encontrábamos selva tropical, toda Europa era selva tropical, Norteamérica, Sudamérica, había mares entre continentes que actualmente ya no existen. Y bueno, los mamíferos empezaron a ocupar diferentes nichos y a desarrollarse en diferentes formas, tamaños, colores y sabores. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno al tema de la evolución de los cetáceos a partir de este pequeño repaso que hablar de la evolución de los cetáceos es hablar de varios clados que fueron divergiendo conforme el paso del tiempo. Yo aquí se los voy a dejar. Vamos a encontrar los primeros ancestros de las ballenas que eran parecidos a perros pero con pezuñas. Tenemos también a los primeros ancestros de ballenas que fueron incursionando en ambientes cada vez más acuáticos, hasta posteriormente llegar a lo que serían los primeros semicetáceos, que se podría decir, o ya cetáceos un poquito más desarrollados dentro del medio acuático. Y al último ya vamos a encontrar esa diversidad de Odontoceti a Mysticeti, y posteriormente, bueno, lo que serían los actuales delfines de río. Tenemos también a la familia de los sífidos, bastante interesantes, a los fisotéridos, que son los cachalotes. Tenemos también otros organismos que fueron evolucionando, algunas familias ya extintas, otras no, hasta posteriormente llegar a la familia de los delfines, que ahorita vamos a ver un poquito, o vamos a repasar un poquito todo lo que sería la parte superior izquierda de la evolución de las ballenas. Y bueno, dentro de los primeros ancestros de la ballena vamos a encontrar al Indoeus major, donde se agrupa en el Ipriense, perdón, es una edad dentro del Eoceno, hace 55 millones de años. Y bueno, este animal parecido a un ciervo pequeño, a un alce pequeño, tenía las características de una gula auditiva más grande que la otra, con unas características muy parecidas a las gulas que tienen los cetáceos actuales, que le permitía probablemente tener una mejor audición dentro del agua. También tenía una especie de lastre en los huesos de las patas, que le permitían, al igual que los hipopótamos, estar grandes periodos de tiempo en el agua, ¿no? Los restos fueron hallados en Kashmir, en la India. Y bueno, este es el primer representante de los cetáceos modernos que diverge de lo que sería el orden Artiodáctila, ¿no? Ya que recordemos que Cetartiodáctila es un superorden donde agrupamos a Artiodáctila y Cetartiodáctila. Entonces el Indoeus es esa separación que tienen los artiodáctilos de los cetáceos. Posteriormente vamos a encontrar al Pakicetus, que es la ballena de Pakistán, encontrada precisamente en Pakistán hace 50 millones de años. Ya vamos a encontrar que la Tierra actualmente se encuentra con una gran cantidad de mares continentales dentro de lo que sería la Eurasia, como pueden observar en la parte de arriba, y también en Sudamérica había un gran mar que entraba en la parte de arriba en lo que ahorita es Venezuela. Y bueno, vamos a encontrar que aquí comenzaron a evolucionar estos organismos comenzando a meterse al agua, ¿no? Ellos buscaron alimentarse de peces, la dentición que tenían estos animales era de carnívora, un animal carnívoro, comenzaron a incursionar en ambientes semiacuáticos, pero todavía pasaban gran parte del tiempo en la tierra. Posteriormente vamos a encontrar al Ambulocetus, la ballena ambulante, que también se encontró en una formación de Kuldana en Pakistán. De hecho, Pakistán es un lugar muy importante en cuanto a la evolución de las ballenas, y bueno, lo vamos a encontrar igual en el Eoceno hace 49 millones de años. Era un animal de 3 metros, y como pueden observar, pues bueno, ya las características se asemejan más a un animal semiacuático de la actualidad, como sería una nutria. Entonces ellas comenzaron a incursionar cada vez más en ambientes semiacuáticos, todavía no pasaban la mayor parte del tiempo en el agua, entonces bueno, comenzaron a expandirse en su tamaño, ¿no? Tenemos posteriormente la familia de Remington Nesitide, perdón, cuesta trabajo decir esta familia. Y bueno, vamos a encontrar el Cuchilcetus minimus, era un animal un poquito más pequeño, y lo vamos a encontrar hace 46 millones de años en el Eoceno medio. Este animal fue encontrado, los restos fósiles yacen en India y en Pakistán. Y estos animales de igual manera eran carnívoros que comenzaron poco a poco a desarrollar otras características, como esa cola palmeada que estamos observando, y las patas también palmeadas, que le permitieron moverse en ambientes acuáticos. Posteriormente vamos a encontrar la familia Protocetide, donde vamos a encontrar al Mayacetus inus,
un animal de 2,6 metros, ya un poquito más grande, y sus restos fueron encontrados en Baluchistán, en Pakistán, de igual manera. Este organismo evolucionó hace 47 millones de años, igual en el Eoceno medio. Dentro de la misma familia tenemos otro representante que es Rhodocetus, que es un animal ya de una talla considerable, son 5 metros. Lo encontraron igual los restos en Pakistán y de igual manera ellos evolucionaron entre 47 a 40 millones de años dentro del Eoceno medio. Posteriormente aquí ya damos un brinco bastante marcado dentro de la evolución de los cetáceos y vamos a encontrarnos con el Durudon atrox de la familia Durodontidae. En esta familia vamos a encontrar que ya presentan las características de un cetáceo moderno en cuanto a lo que sería esa cola con la forma ya más pisiforme. Tienen también las aletas, ya un desarrollo de aletas pectorales en la parte anterior del cuerpo, pero no cuentan todavía con el desarrollo del órgano del sonar o de esta característica que les permite poseer el sentido de colocalización, ¿no? Entonces todavía siguen siendo ballenas bastante, pues todavía no tan evolucionadas, se podría decir, ¿no? El Durodon vivió gran parte, alrededor de 7 millones de años, dentro de los 33 a los 41 millones de años del Eoceno y parte del Oligoceno inferior, ¿no? Entonces, ellos habitaban las aguas someras del norte de el Atlántico, el Índico y el Pacífico en la agrupación, o donde se los puse en la parte aquí inferior, ¿no? Y compartieron el hábitat con el siguiente organismo que les voy a hablar dentro de la evolución de las ballenas. Y estamos hablando de nada más ni nada menos que el Basilosaurus, que al principio cuando se encontraron los restos fósiles se creía que era un lagarto, de hecho el nombre de ahí viene, pero no, era un representante de los cetáceos que tenía esas características bastante peculiares, donde no vemos ningún cetáceo en la actualidad con una forma tan alargada, parecía una serpiente submarina y tenía todavía las extremidades posteriores bastante diferenciadas, ¿no? Como pueden ver en la imagen todavía se alcanza a ver unas pequeñas patitas que la verdad no le servían para nada, ¿no? Como tal, o se cree que pudieron haber servido para la hora de la copulación, como le sirven a otros organismos en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, ellos también se encontraron en aguas someras del Atlántico, Índico, en el Pacífico, compartieron territorio con los durodones y eran depredadores de ellos, ya que pues, el tamaño que tenían era muchísimo mayor, ¿no? Y bueno, aquí les pongo una imagen que a mí me pareció bastante interesante de una reconstrucción paleontológica. La reconstrucción paleontológica se hace a partir del tejido óseo, ya que nunca vamos a ver que fosilicen los músculos, al menos que sea en un permafrost, en un ambiente muy frío, pero generalmente los fósiles que tenemos de los antiguos cetáceos son básicamente de los huesos, ¿no? Entonces vamos a encontrar aquí más o menos una línea que sigue los diferentes cetáceos hasta llegar a la horca. Siguiendo con la reconstrucción paleontológica, aquí ya nos vamos a encontrar con el tejido muscular, como pueden observar. Aquí todavía se sigue viendo las características de los antiguos cetáceos, que son las extremidades posteriores, ¿no? De hecho, hasta el Basilosaurus, si pueden observar, todavía tenía musculatura asociada a esas mini extremidades que los científicos discuten si le podían servir de algo o no, pero bueno, realmente son vestigios de lo que fue alguna vez una ballena que caminaba en la Tierra. Y las otras características las vamos a ver en lo que sería la fosa nasal, el desplazamiento, cómo fue ocurriendo. Al principio, por ejemplo, el Pakicetus estaba en la parte más anterior de la cabeza, al igual que la mayoría de los mamíferos terrestres, y posteriormente se fue desplazando hacia la parte anterior, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar que en el Basilosaurus todavía se encuentra el orificio nasal a mitad del camino, no está ni en la punta ni en la parte más anterior, y en la orca moderna ya podemos observar que se encuentra atrás del nuevo órgano desarrollado que es el melón, que les permite emitir los sonidos y la ecolocalización. Ya por último tenemos la reconstrucción de lo que sería el tejido completo, como pueden observar, y se hace una inferencia a partir de ciertos datos para más o menos poder tratar de identificar el color que podrían tener o características en la coloración, en el camuflaje que podrían tener estos primeros organismos. Y bueno, vamos a hablar ahora de las orcas en el registro fósil, cuando comenzamos a tener ahora sí orcas o animales parecidos a las orcas, y vamos a encontrarlo
De igual manera, en esta tabla en orden decreciente, en el Mioceno hace 25 millones de años. Vamos a encontrar la separación de los primeros ancestros de la orca y del género Orcinus, que es el género de la orca actual, la orca moderna. Y bueno, de las características que comenzaron a cambiar dentro del Mioceno en el mundo a nivel global es que ya existía como tal cetáceos misticetos, ya encontramos una gran cantidad de familias, algunas extintas, otras no, pero ocurrió algo bastante interesante y es que el planeta comenzó a enfriarse un poquito más anterior a lo que sería la edad de hielo, la última edad de hielo que sufrió el planeta. Entonces, los organismos fueron buscando ambientes propicios para desarrollarse en gran tamaño. Entonces, las aguas tanto del norte como del sur del planeta estaban repletas de nutrientes, de organismos como el fitoplancton y el zooplancton que aportan una gran cantidad de nutrición a las ballenas, y comenzaron la migración de los cetáceos a las aguas más frías y también el tamaño más grande y considerado de los cetáceos, ¿no? Entonces, aquí sucede algo bastante importante porque todo este cambio que se dio entre el Mioceno y el Plioceno dio un, se podría decir que un parteaguas bastante importante para los depredadores del océano, como son las orcas modernas, y es que los megalodón, que son los tiburones de los más famosos, unos tiburones más grandes que cualquier tiburón actual, de alrededor de 18 metros, al no poder adaptarse y migrar junto con las ballenas a las aguas más frías, y con la presencia, dicen muchos científicos, de depredadores más especializados e inteligentes como las orcas, pues se extinguieron en el Plioceno hace alrededor de 5 millones de años. Entonces, el nicho de superdepredador lo ocupó nada más y nada menos que este organismo, que es la orca, de la que vamos a hablar ahora sí más a detalle. Entonces, bueno, en el Plioceno vamos a ver a este representante que es el Orcinus itonensis. Era un delfín de 4 metros, todavía no tenía un tamaño bastante considerable, pero ya tenía ciertas características que lo adentran en el género Orcinus, que es el género de las orcas modernas, les repito. Y bueno, los primeros restos de este organismo fueron encontrados en Italia. Posteriormente ya lo que es Orcinus orca lo vamos a encontrar en una pequeña población de una de las islas de Japón, que es Takikawa, y el registro más antiguo, de acuerdo a los estudios, data de hace 5.3 millones de años. O sea, quiere decir que hasta hace 5.3 millones de años ya existían las orcas como nosotros las conocemos en la actualidad. Bueno, aquí comenzamos ya con la segunda parte de la presentación que yo les tengo y vamos a hablar de las características de las orcas, que es un animal bastante bonito, bastante impresionante, como pueden ver en la imagen. Aquí tenemos bueno, lo que sería la reconstrucción de un macho. Podemos ver ese color particular que tienen las orcas de negro y blanco. La palabra orca viene de orco de latín, que hacía referencia a un animal, a un demonio del inframundo, ya que, bueno, algunas culturas temían mucho a las orcas por el gran poder que ellas tenían. Y bueno, vamos a encontrar un delfín, el máximo representante de la familia de los delfines, un animal que llega a medir hasta los 9 metros de longitud y a pesar los 6.000 kilogramos. O sea, estamos hablando de un delfín con el peso de un elefante. De hecho, aquí les pongo más o menos la comparación del tamaño que tendría una orca con un elefante africano, ¿no? Vamos a ver características de las que hablaremos más adelante, como es la silla de montar, que es esa mancha que tiene en la parte posterior a la aleta dorsal. Tenemos la mancha ocular bastante significativa de cualquier orca, o sea, es algo que siempre lo vamos a identificar con las orcas, y tiene esa mancha en la parte inferior, en la parte ventral, que también es como una especie de óvalo, como una olita que le sale a las orcas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar a continuación de ciertas características de las orcas que me parecen bastante importantes. Una de ellas de las que yo les quiero hablar es el nicho ecológico que ocupan las orcas. El nicho ecológico hace referencia a la posición que ocupa un organismo dentro de una cadena o de un ecosistema, ¿no? Entonces, las orcas son superdepredadores. Esto quiere decir que ellas, como tal, en la naturaleza no cuentan con depredadores naturales, a excepción de los juveniles de orca, que pueden ser a veces cazados por tiburones grandes, pero es muy raro el caso. O sea, son realmente accidentes, no es algo tan común que suceda, ya que
pues las orcas, además de ser tan inteligentes y poderosas, son animales que viven en grupos sociales, ¿no? Entonces, bueno, hay orcas que se alimentan casi exclusivamente de mamíferos marinos como los cetáceos, desde misticetos a ontocetos, ¿no? Hasta lo que serían pequeñas marsopas, delfines, belugas y ballenas de todo tipo. Las orcas tienen la capacidad de cazar, veremos a continuación, más adelante, cómo lo hacen, pero bueno, ellas se alimentan de cetáceos, se alimentan de otros mamíferos marinos como los pinípedos, que incluyen a los fósidos y autáridos, que serían, bueno, desde los elefantes marinos, que es el fósido más grande y el carnívoro del orden carnívora más grande que hay en la actualidad, hasta las pequeñas focas, tanto del norte como del sur del mundo, ¿no? También se alimentan algunas orcas de pingüinos, las orcas que viven en las zonas más australes, en la Antártica, y tenemos a las orcas que se especializan en la caza de condrictios, de lasmobranquios, que son tiburones y rayas. También tenemos orcas que cazan peces, que son de las poblaciones de orcas mejor estudiadas, como las residentes del norte del Pacífico, que veremos a continuación. Y bueno, como tal, diferenciación entre las orcas que se alimentan de vertebrados, de mamíferos marinos, de tiburones y de peces. A lo mejor las más significativas no las vamos a encontrar en la morfología o anatomía, sino que las vamos a ver en la dentición. Vamos a ver que las orcas que se alimentan de vertebrados, de mamíferos marinos, tienen una cúspide bastante pronunciada, o sea, curvada, se podría decir, en la cúspide, para poder sujetar y desgarrar la carne de sus presas. Las que se alimentan de tiburones, vamos a encontrar un desgaste importante, ya que los dentículos dérmicos, que es la piel del tiburón, actúa como lija, entonces al contacto con lo que sería el diente de la orca lo va desgastando, al punto que las orcas adultas que se especializan en tiburones pierden muchas veces completamente el diente porque es lijado, como una lija, ¿no? Y también tenemos la dentición, que funciona más como un arpón para cazar peces de las orcas que se alimentan de estos organismos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver a continuación los diferentes tipos de... Bueno, aquí tenemos las orcas que se alimentan de mamíferos marinos y les dejé estas imágenes que son algunas de las técnicas que utilizan las orcas para cazar. En la parte superior derecha vamos a encontrar el famoso wave wipe, se le llama a una técnica de caza de las orcas de la Antártida, que lo que hacen es formarse en fila, alrededor de 5 a 6 orcas, y ubican a una foca que se encuentra en un témpano de hielo. La orca lo que hace es nadar rápidamente cerca de la superficie y antes de llegar al témpano se bajan todas completamente sincronizadas para formar una ola de tal magnitud que rompe contra el bloque de hielo y empuja a la foca lejos de la seguridad del hielo, ¿no? Entonces, otro de las orcas ya puede simplemente llegar a alimentarse de la foca o a capturarla y ya posteriormente comienzan a compartir la presa, ¿no? También se alimentan de crías de ballenas, por ejemplo aquí les dejo dos imágenes de una orca que se está alimentando de una cría de ballena gris y en la parte inferior una cría de ballena jorobada, ¿no? Cuando las orcas se alimentan de estos animales, se sabe que generalmente solo se alimentan de la mandíbula inferior, o sea, del labio y de la lengua, y el resto del cuerpo de las ballenas lo dejan y no llegan a alimentarse de él, ¿no? También se ha estudiado cómo orcas el cadáver de ciertas ballenas las pueden llegar a guardar. Es un comportamiento bastante interesante, ya que solo se creía que en la Tierra, por ejemplo, los lobos guardan presas durante el invierno para poder posteriormente llegar a desenterrarlas y alimentarse. Pero se sabe que en zonas poco profundas las orcas llegan, dejan el cadáver de una ballena y posteriormente vuelven a ubicarlo y se alimentan de este, ¿no? Y en la última de las imágenes, en la parte inferior derecha, vamos a encontrar una de las técnicas más especializadas y arriesgadas que tienen las orcas. De hecho, solo una población de orcas en el mundo hace esta técnica, que es llegar a vararse a la playa para poder atrapar a las crías del lobo marino de la Patagonia, el lobo marino sudamericano, Otaria flavensis, ¿no? Entonces, estas orcas lo que hacen es dejar su medio por completo y arremeten contra las costas para alimentarse, sacudir a las crías del lobo marino y posteriormente ingresar otra vez al medio. En lo que sería la alimentación de condrictios, vamos a ver que las orcas, las técnicas simples que utilizan es ponerse en la parte de abajo del tiburón y ubican perfectamente esta parte, la parte ventral donde está
lo que sería el medio de las aletas pectorales del tiburón, y ahí golpean con fuerza o también golpean las branquias, como se puede ver en la imagen, y hacen un corte casi perfecto, quirúrgico, se podría decir, como en la imagen superior derecha, donde pueden ver que un tiburón blanco, que es también uno de los superdepredadores del océano, vamos a ver que tiene un corte en esta parte, ya que las orcas se alimentan casi exclusivamente del hígado del tiburón, ya que les aporta una gran cantidad de nutrientes, ¿no? Simplemente se alimentan del hígado y lo demás lo dejan, ¿no? Pero al tener contacto, como les decía, con la piel del tiburón, van lijando los dientes y tienen esa forma que podemos ver en la parte superior. Tenemos también la alimentación de peces, las orcas que alimentan de peces, que tenemos una gran variedad de orcas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, que se alimentan casi exclusivamente de peces. De hecho, las orcas que vamos a encontrar en los parques de diversiones como SeaWorld, Marineland, etcétera, son orcas piscívoras, quiere decir que son orcas que se alimentan de peces, no traen orcas de otras partes del mundo que depredan mamíferos marinos, sino que generalmente las orcas o los representantes que tenemos en estos delfinarios o acuarios son orcas que se alimentan de peces, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejé unas imágenes bastante bonitas que representan lo que es la caza, al igual que los demás delfines, las orcas pastorean los bancos de peces y van acercándose de acuerdo al tipo de pez para poder consumirlo entre todos, ¿no? En la imagen inferior derecha vamos a ver cómo las orcas lo que hacen es organizarse, y hay orcas que en un momento coletean o golpean con sus colas al banco de peces, otras se quedan en la parte inferior pastoreando para evitar que el cardumen se disperse, y conforme van golpeando a los peces, las orcas de abajo van recibiendo el alimento y posteriormente van cambiando de posición para que todas las orcas puedan alimentarse. Y bueno, ya que sabemos de qué se alimentan las orcas, ahora sí las vamos a poder diferenciar en cuanto a ecotipos. Aquí es importantísimo diferenciar los ecotipos de orcas, ya que hasta la fecha todavía no se aprueba una separación como tal de especies de orcas, de diferentes especies de orcas, pero sí se sabe que hay ecotipos, ya que las diferencias tanto morfológicas como genéticas nos hacen saber que las orcas divergieron hace bastante tiempo y las poblaciones son muy diferentes. Y no solo poblaciones, ya estamos hablando de una característica que solo los humanos tenemos y que muchos científicos discuten, y es el desarrollo de culturas diversas dentro de las orcas. O sea, una cultura ya que tienen un lenguaje diferente. Esto también todavía no se aprueba como tal, pero ya se sabe que las orcas tienen dialectos, lenguas o idiomas diferentes. O sea, por estructura, por complejidad, ya es muy diferente las orcas que viven en el sur como en el norte o en poblaciones diferentes. Entonces, bueno, aquí ya vamos a empezar a hablar un poquito más de esa parte y vamos a ver cuáles son los diferentes ecotipos de orcas y cuáles son los que se plantea podrían separarse ya como especies diferentes, ¿no? O sea, ya hablar de especie diferente es un paso bastante importante, ¿no? No es lo mismo hablar de una subespecie, por ejemplo, de tigre, que es el tigre de Sumatra, compararlo con el tigre siberiano, que si bien tienen características muy diferentes en cuanto al tamaño, en la coloración, no es lo mismo hablar de tigre, hablar de león, ¿no? Y hablar de una especie diferente de orca es eso, es decir, una orca, compararla con un tigre de Bengala, un tigre de Sumatra, a decir una orca es un tigre y otra orca es un león, ¿no? Entonces ya hay que ver un poquito más a fondo esta característica. Y bueno, dentro de los ecotipos del norte, vamos a ver que encontramos a las poblaciones más estudiadas del mundo, que son las orcas del Pacífico, que están divididas en tres agrupaciones o en tres características, tres ecotipos, que son residentes, transeúntes y oceánicas. Las orcas residentes son las más estudiadas a nivel mundial, habitan principalmente las aguas de Columbia Británica y el estado de Washington en Estados Unidos, y ellas son piscívoras casi por completo. Ellas se alimentan principalmente de peces, tanto de bacalao y salmón de aguas frías, y se llegan a alimentar de algunos cefalópodos como calamares y pulpos. Tenemos a las Big Killer Whale, que se les llama así, que son orcas transeúntes que se alimentan principalmente de focas, leones marinos y crías de ballenas grises, o sea, de mamíferos marinos. Estas orcas, de hecho, de acuerdo a diversos estudios, son de las poblaciones más nuevas, o sea, que divergieron en general de todo el genoma de las orcas que se estudia a nivel mundial. Este es el más moderno, el que divergió hace poquito, ¿no? Y tenemos también a las orcas de Oxford, que estas se alimentan
principalmente de crías de foca y de tiburones. Las orcas oceánicas son orcas de tamaño pequeño que ya no viven cerca de las costas, ¿no? Sino que se las ve la mayor parte del tiempo alejado de ellas, ¿no? Y algo que se me olvidaba mencionar, que podemos ver en estas imágenes, es el dimorfismo sexual que tienen las orcas, ya que dentro de los delfines, dentro de la familia de los delfines, las orcas sí cuentan con un marcado dimorfismo sexual, ¿no? Podemos verlo en la aleta dorsal, en el caso de los machos es bastante más larga y pronunciada. Podemos ver que las aletas pectorales que tienen los machos son más grandes y redondeadas, y también lo que es la silla de montar, que se le llama esta mancha posterior a la aleta dorsal, pues la vamos a tener diferente tanto por ecotipo como por sexo en las orcas, ¿no? Y la aleta dorsal de las hembras también, pues bueno, es bastante más corta y tiene una curva más pronunciada, parecida a la aleta de los delfines modernos, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de la alimentación que tienen los diferentes ecotipos. En el Atlántico, el tipo 1, que es la orca que vamos a encontrar en la mayoría de los delfinarios, se alimenta casi exclusivamente de peces, también se pueden alimentar de crías de foca. Y tenemos de los ecotipos más grandes a nivel mundial, ya estamos hablando de orcas que pueden alcanzar los 9 metros de longitud, que son las orcas del este del Atlántico del tipo 2. Ellas son especialistas en la caza de ballenas grandes, como el rorcual minke, la ballena azul, entre otros, ¿no? Entonces, estos animales ya hablamos de unas estructuras sociales a lo mejor menos complejas y desarrolladas, ya que los grupos de estas orcas no se ven en una gran cantidad como las orcas residentes, y ya estamos hablando de alrededor de unos 15 menos individuos que también el lenguaje que tienen no es tan complejo como otras poblaciones de orcas, y ellas se especializan en la caza de mamíferos grandes o de presas grandes como son los rorcuales minke. Pasamos ahora a lo que serían los ecotipos del sur. Yo se los dividí de esta manera, los que tenemos en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y tenemos el tipo A, que es la orca antártica, que bueno, es la orca que vamos a encontrar en Argentina y en gran parte del océano Atlántico y una pequeña parte de donde se junta el Pacífico y el Atlántico en Sudamérica. Y bueno, esta orca se alimenta de mamíferos marinos, es la orca que vamos a ver que arremete en las costas para alimentarse de las focas. Tenemos el tipo B, que vamos a encontrar aquí dos ecotipos, que es el Pack Ice Killer Whale, que es la que se alimenta de focas, como vimos en las imágenes pasadas, que son las que generan el famoso wave white. Y tenemos también a la Girlish Killer Whale, que son orcas que se alimentan de pingüinos y de peces. Cabe mencionar que tanto el tipo B Pack Ice Killer Whale como el Girlish Killer Whale también ya se planea o se plantea separarlo de la especie como tal Orcinus orca, ¿no? Ya se puede decir que las características que tienen lo podrían diferenciar como especie, ¿no? Entonces, el tipo C es de los menos estudiados junto con el tipo D, ya que son orcas pues, que habitan uno de los ambientes más inhóspitos y difíciles del planeta, como es las orcas del mar de Ross, el tipo C, que se alimentan o se piensa que se alimentan de peces. Y tenemos también el tipo D, que ya aquí vamos a ver una diferenciación en cuanto a las características morfológicas muy marcada respecto al resto de las orcas, ¿no? Para empezar, el parche ocular que tiene, la mancha ocular, ya es muy diferente tanto en tamaño como en posición con el resto de las orcas, y a continuación vamos a ver algunas características. Para empezar, se piensa o se cree que cazan peces a grandes profundidades, ya que no se las ve cercanas a las costas. De hecho, se sabe de algunos ejemplares que encallaron en playas de Nueva Zelanda y en Australia, pero nunca se ha visto acercarse a zonas costeras, ¿no? Entonces esta orca pues generalmente vive en ambientes bastante agrestes en el Atlántico. Y bueno, aquí estamos encontrando el ecotipo de orca. Sería una nueva especie, eso se plantea todavía. Las imágenes que les estoy mostrando las obtuve de una expedición que se hizo en el 2019, en diciembre de 2019, por científicos de National Geographic, para poder observar por primera vez y traer imágenes de orcas en el sur de la Patagonia, en el sur de Chile. Vamos a encontrar estas primeras imágenes en un mar bastante difícil, bastante duro, de una familia de orcas de tipo D, ¿no? Las características principales que diferencian estas orcas del resto son la presencia de una aleta dorsal más curvada que en el resto, la cabeza pequeña y menos pronunciada, y tenemos también las aletas pectorales más cortas en proporción a otros machos de orca, ¿no? Y el tamaño que llegan a alcanzar se sabe que es de 6 metros, es una orca de tamaño chico, casi tirándole a mediano, no son
realmente muy grandes. Hablando de la distribución de las orcas, como ya vimos, ellas ocupan una gran cantidad de nichos y son especialistas de diversas presas. Y bueno, aquí cabe recalcar que la orca es un animal cosmopolito. Esto quiere decir que se encuentra en todos los océanos y mares del planeta, en la mayor cantidad de estas zonas, ya que bueno, recordemos que 3/4 partes del planeta Tierra son agua, entonces las orcas tienen un dominio bastante extenso, perdón, de estas zonas. Y bueno, algo que se me hace bastante impresionante o admirable de las orcas es que ellas al evolucionar en esa separación que tienen como poblaciones para cazar diferentes alimentos, diferentes animales, no ocuparon un solo nicho, no se especializaron en un solo alimento y eso evitó o evita hasta la fecha que las orcas peleen o compitan gravemente por alimentarse de ciertos animales, ¿no? Como sí sucedió a lo largo de la historia de la Tierra con otros grandes depredadores que al ser tan especializados, al verse diezmada una población de presas o al desaparecer un tipo específico de presa, pues comenzaron a extinguirse, ¿no? La orca tiene esta capacidad altamente adaptativa para adaptarse a los diferentes ambientes. Y aquí les dejé en este mapa más o menos la distribución de las orcas, donde, bueno, podemos ver los ecotipos del Pacífico en la parte izquierda, tanto los oceánicos, transeúntes como residentes. Tenemos también a las orcas que habitan toda la parte de la Antártica, que son las que se van a separar como diferentes especies, desde el ecotipo D, las orcas antárticas del tipo B, las orcas del tipo C. Tenemos también a las orcas del Atlántico, tenemos las orcas de tipo A que habitan en esta gran parte del océano Atlántico entre Sudamérica y África, las orcas del océano Índico que también son del tipo A, y tenemos también del otro lado, en la parte derecha, que sigue siendo el océano Pacífico, el Gran Océano, pues las orcas que llegan a las costas de Asia, ¿no? Las costas de Rusia, el estrecho de Bering, Kamchatka, todas esas zonas también ricas en nutrientes y en diferentes organismos. Y bueno, ya para finalizar, pues yo les quiero platicar un poquito de la cosmovisión o de la mitología que se tiene de las orcas, basándome en un pueblo norteamericano que es de los pueblos que tenía más cercanía o se sabe que tienen más relación con las orcas del norte en el Pacífico. Y bueno, aquí vemos una representación de un símbolo de la orca, como pueden observar, es un símbolo que a mí me gusta bastante, hace referencia a la poderosa orca. Y bueno, el símbolo nativo de la orca representa familia, romance, longevidad, armonía, viajar, comunicación y protección, ¿no? Que son unos valores bastante importantes que como seres humanos pues tenemos o hacemos mucha alusión. Entonces, bueno, esto habla de que los humanos veían a las orcas como eso, como un animal muy parecido a nosotros, como un hermano de nosotros que pues tiene bastantes características que compartimos, ¿no? Por lo tanto son animales dignos de respeto y admiración, ¿no? De hecho, los Haida, que son un pueblo norteamericano, la bandera es la que estamos viendo en la parte inferior izquierda, que es esta bandera roja, que son los que hacen estos famosos tótems que hemos visto no solo de orcas, sino de águilas, de lobos, de osos, etcétera. Y bueno, los Haida consideraban a las orcas como los animales más poderosos del océano y fue gracias a este gran poder y admiración que se estipuló o se decía que la orca, que es el gran lobo, se hizo el señor y guardián del océano y de la memoria cósmica de estos pueblos, ¿no? Esto quiere decir, ellos también creían que el color que tenían las orcas hace referencia a las estrellas, al cielo, y que ellos, bueno, guardaban la memoria celestial o la memoria cósmica de sus antepasados, ¿no? Y bueno, ya por último, a mí me gustaría invitarlos a hacer esta reflexión a partir de lo que hemos visto de las orcas y estas diferencias en la especialización. No profundizamos tanto a lo mejor en cuestiones de comportamiento o de las culturas mismas, pero bueno, yo desarrollé una frase a partir de lo que yo he aprendido de estos animales, ya que son pues, animales que yo admiro muchísimo, tal cual, o sea, es un sentido de admiración, no solo de contemplación, ¿no? Sino que los admiro como seres inteligentes, como organismos que compartimos una convergencia evolutiva en cuanto al desarrollo de la inteligencia, de culturas, de lenguajes, etc. Y bueno, la frase que yo les quiero dejar ya para concluir es: si nos hacemos una pequeña idea de la responsabilidad que conlleva ocupar el nicho de superdepredador, estudiaremos a las orcas de otra manera y trataremos de aprender de sus dinámicas, comportamientos, culturas, con un enfoque diferente.
entonces tal vez cuidaremos el planeta y sus recursos de una manera mucho más ordenada y responsable. Por su atención, muchísimas gracias.